Lily Aramburu desapareció el jueves 1 de junio del 2007. Cuando alguien desaparece sin dejar rastros, la información más importante suele estar oculta en sus acciones y palabras de los días previos a la desaparición. El último paradero conocido de Lily podría tener pistas sobre lo que le sucedió. Lily Aramburu, una madre de 23 años, había tomado el buen camino en su vida. Empezó a ocuparse de las cosas de su vida que había desatendido en el pasado. Era una época muy feliz para ella. Pero una noche tarde, desapareció. Dejó todo en su casa. Para mí nada de eso tenía sentido. Y a pesar de que sus seres queridos realizaron una búsqueda exhaustiva, pensaba que iba a encontrar a mi hija en la esquina siguiente. Pasaron meses sin tener novedades de Lily y surgieron nuevas sospechas. Creo que no nos dijeron la verdad. Si alguien sabe algo, si alguien vio algo, necesito saber dónde está mi hija, si está viva o muerta. Necesito averiguar qué pasó. Poco antes de desaparecer, Lily Aramburu dio a luz a su hijo, Palden. Era la madre más feliz. Se dedicaba mucho a su bebé. Y estaba orgullosa de él. También se comprometió con su novio, Kristen Pacheco. Eso era lo que Lily necesitaba. Alguien que pudiera darle apoyo emocional. Alguien más fuerte que ella, que tuviera la vida ya encaminada. Me pareció que era una buena idea. Estábamos enamorados, la pasábamos muy bien juntos. Pocos meses después de empezar a salir, Lily se mudó al condominio de Kristen en Kendall. Creía que Lily iba por el buen camino. Se estaba ocupando de ella. Parecía estar bien. Pero Lily no siempre había tomado el camino correcto. Lily creció en Miami, tenía muchos amigos y era conocida por ser una chica dulce y pacífica que amaba la naturaleza. Le gustaba ir al parque o pasar tiempo con la naturaleza. Aunque sea ir a caminar a algún lado, le prestaba atención a los árboles, las flores, los pájaros y cualquier animal. Admiraba todo y se sentía parte de todo eso. Pero en la adolescencia, Lily pasaba cada vez más y más tiempo con sus amigos. El grupo con el que se reunía se divertía mucho, pero en ocasiones se divertían demasiado. Algunas veces perdían... Lily empezó a preocuparse por las actividades extracurriculares de su hija. Estoy segura de que bebían mucho alcohol, iban a fiestas, quizás consumían marihuana y hasta otras drogas. Poco después, Lily dejó la secundaria y pasaba cada vez más noches fuera de casa. Una vez no tuve novedades de ella por 2 o 3 semanas. Quizás haya sido el periodo más largo que pasé sin estar en contacto con ella. Lucely se enteró por qué su hija no se comunicaba por medio de una de sus amigas. Lily había empezado a experimentar con heroína. Claro, por supuesto que entré en pánico y busqué ayuda para encontrarla. Lucely condujo por todo Miami durante 2 días en busca de su hija. Hasta que en un parque de Coconut Grove, algo le llamó la atención. Vi unas rocas y una cabeza pequeña. Reconocí el cabello de mi hija. Me detuve y por supuesto que era ella. No se veía nada bien. Se veía muy, muy débil. Cuando la vi, se me rompió el corazón. Nunca la había visto tan delgada y tan mal en toda mi vida. En los años siguientes, Lily se relacionó cada vez más con la heroína y el crack. Su vida parecía desmoronarse. Pero en enero del 2006, Lily recibió noticias que le cambiaron la vida. Estaba embarazada de su novio. Se sorprendió. No se lo esperaba. Estaba muy feliz. Para Lily, enterarse de su embarazo era un incentivo para cambiar su vida. Por supuesto que quiso dejar de consumir drogas. Quería cambiar porque sabía que había otra persona en su vida y que ella era responsable por esa persona.
Cambió completamente. Se volvió muy optimista. Empezó a ocuparse de las cosas de su vida que había desatendido en el pasado. Era una época muy feliz para ella. Para su madre y su amiga Janet Forte, parecía que Lily iba en la dirección correcta. Estaba emocionada por todo y fue el momento más feliz, el más feliz de su vida. En septiembre del 2006, Lily dio a luz a un varón al que llama Paulden. Era muy maternal, muy cariñosa. Siempre lo tenía en brazos, siempre con ella y lo abrazaba. Uno de sus amigos, Kristen Pacheco. Le dije que siempre había estado enamorado de ella, que siempre la amé. Y ella me dijo que también me amaba, que siempre había sentido eso por mí. Creo que lo que le pasó a Lily fue que después de dar a luz, se sintió muy sola. Y Kristen siempre estaba con ella. Le decía que siempre estaría allí para ella y siempre le ofrecía cosas como seguridad y comodidad. En menos de un mes, Kristen y Lily se comprometieron para casarse. Fue entonces cuando Lily se mudó al condominio de Kristen. Hablamos y le pregunté si se quería quedar, si quería mudarse conmigo y me dijo que sí. Fue así que nos fuimos a vivir juntos. Al inicio, las cosas parecían ir bien. Lily estaba feliz de estar con Kristen. Sentía que éramos una familia. Solíamos salir a caminar por las noches. Muchas veces fuimos a la playa juntos para nadar en el mar y divertirnos. Pero pronto, Lucely notó un cambio en su hija. Pude notar que no estaba tan feliz, que no se abría conmigo, no me contaba lo que le estaba pasando. Creí que estaba teniendo problemas de adaptación. No pensé que fuera algo grave. Creí que como no tenía novedades de ella, las cosas estaban yendo bien. Creí que su vida empezaba a estar en orden con su prometido. Lo que su madre y su amiga Janet no sabían es que Lily había retomado su adicción a las drogas. Tanto ella como Kristen consumían heroína, crack y cocaína. Y a veces lo hacían durante días sin parar. Después de consumir por 3 días, la mente te empieza a engañar y se lleva lo mejor de ti. Entonces es donde empiezan los problemas. Ella estaba muy agitada. Todo la sobresaltaba, hasta las cosas más mínimas. Lily y Kristen discutían con frecuencia. Y en varias ocasiones, la policía debió acudir al condominio. No tenía idea de qué discutían. Hasta que un día me llamaron para decirme que había una discusión en la casa y que la policía estaba allí. Y que la agencia de protección infantil estaba involucrada. Entonces supe que habían peleado mucho. Se llevaron a Paulden de la casa. Lo llevaron a un hogar sustituto mientras Lily iba a la corte por las drogas. Lily quedó devastada. El Estado le había quitado su alegría y orgullo. Yo no pude hacer nada por ella. Solo pude estar allí para consolarla. Hablé con ella y le dije que debíamos hacer lo correcto y que debíamos cumplir con el proceso que ellos quisieran. Lily ingresó a un programa de rehabilitación con la esperanza de recuperar la custodia de Paulden después de... Una de las mejores clínicas. Estaba muy contenta. Estaba lista. Pero 2 semanas después, Kristen recibió una llamada desalentadora de Lily. Me llamó el miércoles y me dijo que había salido. Y estaba llorando. Lily había sufrido una recaída. No había pasado un examen obligatorio de drogas en sangre y la echaron del programa. Kristen la fue a buscar y la llevó a su casa. No pude estar con ella en ese momento porque no tenía permiso para visitar al bebé. Y yo tenía la custodia temporaria del bebé cuando salió de la rehabilitación. Ella no tenía permitido estar cerca del bebé en ese momento. Lucely llevó a Paulden a su casa, desesperada por ayudar a su hija, aunque no sabía cómo hacerlo. A las 2 de la mañana del 2 de junio, Kristen llamó a Lucely con novedades perturbadoras. Estaba durmiendo y recibí una llamada de Kristen en la que me decía que Lily se había ido de la casa y que no había regresado y que por eso había denunciado su desaparición. Kristen le dijo
dijo a Lucely que Lily se había ido la noche anterior después de discutir con él. Lucely no estaba segura de qué interpretar de esa llamada. Me pareció raro, pero no pensé mucho en eso. De seguro habían tenido una pelea y ella regresaría. Pero Lucely no tenía idea de que Lily había desaparecido. Pensé que acababa de discutir con Kristen y que se había ido a la casa de otra persona por un tiempo. Creí que me llamaría para hacerme saber que estaba bien, pero nunca lo hizo. Según la denuncia que Kristen hizo en la policía, Lily había salido del condominio a las 2 de la mañana la noche anterior. También describió lo que Lily llevaba puesto y lo que podría tener con ella. La última vez que la vi, llevaba puesto un camisón. Estaba sentada en mi escritorio y jugaba con mis cuerdas de caída libre. Al día siguiente las busqué en mi casa y no las encontré. Era extraño que las cuerdas de caída libre de Kristen no estuvieran y que Lily hubiera dejado todo lo demás en la casa. Dejó su teléfono, dejó su bolso, dejó todo en mi casa. Pensé que nada de eso tenía sentido. ¿Por qué dejaría todo en mi casa? Si planeaba irse, ¿por qué no se había llevado el teléfono? Pasaron días sin saber de Lily. Su madre y su amiga Janet decidieron visitar a Kristen para saber más sobre la desaparición de Lily. Kristen no sabía que íbamos para allá. Llegamos a su casa y él estaba bastante nervioso. La noche del 31 de mayo. Empezó a contarnos lo que había pasado. Según Kristen, después de haber recogido a Lily del centro de rehabilitación, decidieron comprar drogas en una casa de crack en Coconut Grove. Luego, regresaron al condominio con 2 amigos, EJ y Kelly. Pero luego, Kelly se fue de la sala. Creo que la sala era demasiado ruidosa para ella, entonces se fue a acostar al cuarto. Lily y yo estábamos hablando y ella se molestó porque Kelly había ido a dormir al cuarto. Entonces empezó a decirme que yo quería estar con Kelly y bla, bla, bla. Kristen le prometió a Lily que no había nada entre Kelly y él, y le pidió a Kelly que saliera del cuarto. Fui a hablar con Kelly. Le dije que necesitábamos que nos devolviera el cuarto porque Lily no estaba de buen humor. Antes de que Kristen regresara a la sala, Lily se había ido. Pensé que quizás se había ido. Muchas veces cuando se molestaba salía a buscar flores. Le gustaba tener un momento de paz con la naturaleza. Pero cuando pasó todo el día y se hizo de noche, comencé a preocuparme y a sentir pánico. ¿Qué le pasó? ¿A dónde fue? ¿Por qué desaparecería de esa manera? Una teoría posible era que Lily aún estuviera divagando por el efecto de las drogas. Pero había algo en la denuncia de Kristen que resultaba absolutamente perturbador. A Lily le diagnosticaron esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión. El diagnóstico tuvo lugar durante la rehabilitación de Lily el mes anterior. Me sorprendió mucho que le diagnosticaran todo eso junto. Sabía que estaba deprimida, pero creí que era depresión posparto. Lily tomaba medicación para la depresión y la ansiedad. Según Kristen, Lily había dejado de tomarlos. Una posibilidad que los investigadores deben considerar es el suicidio. Pudo haber usado las cuerdas de caída libre para colgarse en algún lado afuera de la casa. De hecho, según Kristen, ella había intentado ahorcarse unas pocas semanas antes. Estaba muy ebria e intentó colgarse dentro del ropero. Rompí la vara y la puse sobre la cama, pero ella estaba frenética, lloraba sin cesar hasta que finalmente logré calmarla y después nos fuimos a dormir. A pesar del reciente diagnóstico psicológico, ni Lucely ni Janet podían creer que se hubiera suicidado. No hubiera pensado en suicidarse ni en un momento así tan malo. Lily nunca lo hubiera hecho. No es algo que ella hubiera hecho. Tampoco creían que se hubiera ido a... Sentía que algo andaba mal. Estaba inquieta y preocupada. No me parecía posible que simplemente se hubiera ido. Aún así, la madre de Lily decidió seguir buscándola por todo Miami. Me subí al auto y empecé a buscar en algunas zonas a las que creía que podía haber ido.
sabía que debía hacerlo y lo hice. Y así terminé en los peores lugares que vi en mi vida. Horribles casas de crack. Durante semanas, Lucely mantuvo la esperanza de encontrar a Lily viva. Cada vez que iba pensaba, la encontraré en los próximos 5 minutos. Mientras, la policía buscaba en los alrededores del condominio. Pero no encontraba nada. La madre de Lily recibió una llamada de Kristen. 2 de sus amigos habían visto a Lily. Kristen me dijo que esa persona lo había llamado y le había dicho que había visto a Lily en el centro de Miami. De inmediato, Lucely llamó al hombre para confirmarlo. Le pregunté si estaba seguro y le pedí que me dijera exactamente dónde la había visto, si había hablado con ella y qué llevaba puesto. Me aseguró que había hablado con ella, que en verdad era ella. Con esperanzas renovadas de que su hija seguía viva en Miami, Lucely retomó la búsqueda. La madre de Lily Aramburu y su amiga Janet Forte buscaron a Lily por todo Miami desde que desapareció el 1 de junio del 2007. Cuando 2 de sus amigos dijeron haberla visto en el centro, intensificaron la búsqueda. Salimos a buscar a Lily con su mamá. Recorrimos toda la ciudad, de un extremo al otro. Fuimos a Coconut Grove, Kendall, a todos lados, a cada lugar donde creíamos poder saber algo de ella. Pensaba que iba a encontrar a mi hija en la esquina siguiente. La busqué durante 3, 4 meses. Creí que la vería regresando a casa. Cada llamada que recibía pensaba que era ella. Pero no había rastros de Lily por ningún lado. Creo que empecé a presentir que algo muy malo había ocurrido después de 2 meses. Antes de eso, tenía esperanzas. Rezaba para que estuviera en algún lado y apareciera. Pero que hubiera pasado tanto tiempo y que no hubiera llamado era muy, muy extraño. No podía imaginar que lo abandonara así. Y mientras Lucely y Janet repasaban los hechos cercanos a la desaparición de Lily, empezaron a sospechar de la última persona que había visto a Lily con vida. Su prometido, Kristen Pacheco. Empecé a sentir que había algo extraño. Lucely se preguntaba por qué Kristen esperó todo un día antes de denunciar su desaparición. Llamé a la policía antes, pero me dijeron que no podía denunciar una desaparición antes de las 24 o 48 horas, a menos que fuera un menor. Debería haber denunciado la desaparición la mañana del domingo. Quizás no pensé en eso. Me preocupaba dónde podía estar Lily, que quería encontrarla. Lucely también se preguntaba por qué no la había llamado antes de hacerlo a la policía para ver si sabía algo de Lily. En ese momento creí que Kelly había hablado con su mamá o que alguien había hablado con su mamá. Y cuando Janet recordó el comportamiento de Kristen unos días después de la desaparición de Lily, sospechó aún más. Se comportaba de manera extraña. No nos miraba a los ojos. Mientras hablaba, limpiaba la casa. Me llamó mucho la atención porque no parecía un novio o un prometido preocupado. Janet y Lucely creían que Kristen sabía más de lo que decía. A pesar de eso, él dice que su comportamiento se debió a la angustia emocional. Estaba cayendo en una gran depresión y de repente empecé a comprar 20 bolsas de drogas por día. Quería provocar una sobredosis. Quería aliviar el dolor de su partida. Me sentía abandonado. Janet Forte y la madre de Lily le comentaron sus sospechas al departamento de policía de Miami-Dade. Mientras, lo único que ellas podían hacer era continuar buscándola. Nunca nos detuvimos. Cada momento que teníamos libre la buscábamos. Tenía la esperanza de que surgiera alguna pista, algún dato de alguien que lo hubiera visto o de que consiguiéramos información. Pero eso nunca pasó.
Pasó más de un año desde la desaparición de Lily Aramburu. Tanto Janet como con la policía, frustrada con los medios. Entonces decidí que debía hacer algo. No podía quedarme sentada esperando que regresara. Debía encontrar la manera de hacer algo para ayudar. Janet lanzó una campaña en las redes sociales para difundir la desaparición de Lily. Empecé con un blog y también publiqué a través de Twitter y Facebook para ella. Y en septiembre del 2008, los esfuerzos de Janet dieron frutos. Finalmente, alguien tuvo la amabilidad de escribir un artículo en el periódico local Miami New Times. Fue entonces que los investigadores privados Joe Carrillo y Ana Leneusa leyeron acerca del caso y ofrecieron sus servicios de modo gratuito. La desaparición de Lily había empezado a llamar la atención. Tomamos el caso porque Lily Aramburu es la madre y es la hija de alguien. Está perdida y necesita que la encuentren. Al leer el artículo supe que el departamento de policía quizá no hacía lo que estaba a su alcance. Al mismo tiempo, el artículo también pareció renovar el interés de la policía en Kristen Pacheco. La policía entró rápido en acción y fue tras Kristen poco después. Los llevaron a la estación para la prueba del polígrafo. Pero los resultados parecieron ponerle fin a las sospechas de Janet y Lucely. Por lo que nos contó el detective, Kristen pasó la prueba del polígrafo. Si se pasa el polígrafo, es justo que las autoridades y los detectives puedan llegar a descartar al sospechoso de la lista. Eso hizo que descartáramos a Kristen. Pero para poder aclarar la secuencia de eventos de la noche en que Lily desapareció, Joe Carrillo y Ana Leneusa decidieron encontrarse con las últimas personas que habían visto a Lily, Kelly, EJ y Kristen. Según Carrillo, Kelly les contó todos los eventos de esa noche, incluso la discusión entre Lily y Kristen. También le preguntamos a dónde más pudo haber ido Lily porque el artículo decía que simplemente se había ido. Y Kelly sabía de un solo lugar al que pudo haber acudido y era una casa en Coconut Grove, donde se vendía crack. Habíamos estado en ese lugar más temprano ese día. Según Kristen, en esa casa se desarrollaban actividades desagradables. Los hombres prostituían a sus novias o las obligaban a tener relaciones con gente a cambio de droga. Era una casa típica de crack, con pisos rotos y paredes rasgadas. No había baño ni agua corriente, no había refrigerador, ni tampoco electricidad. Joe Carrillo, entre ellos un asesinato no intencional. Empezaron a preguntarse si Lily había ido hasta la casa de Coconut Grove y había sido víctima de un crimen. Realmente creo que eso pudo haber pasado. Creo que fue hasta allí y algo le pasó. Es difícil de especular qué pudo haber pasado en esa casa. Como investigador, sé que ella frecuentaba esa casa en el pasado y que allí había una persona que ya había matado a alguien. Los investigadores Joe Carrillo y Ana Leneusa hallaron una nueva pista sobre la misteriosa desaparición de Lily Aramburu de 23 años. Creen que Lily pudo haber caminado o pedido un aventón hasta una casa donde venden crack en Coconut Grove. En el fervor de la pequeña discusión, mientras intentaba sacar a Kelly del cuarto y ella se iba, pensé que sí, quizás había pedido un aventón hasta allí. Los investigadores privados interrogaron a todos aquellos relacionados con la casa. ¿Cómo sabemos qué sucedió allí? Intenté hablar con las personas que dirigían la casa. Después de varios intentos, Joe contactó al hombre por teléfono. Le dije que creía que una joven podía haber muerto en esa casa. Le expliqué que no era policía y que no iba a trabajar con la policía, pero necesitaba encontrar a la joven. El hombre no le dio mucha información a Joe, pero él se enteró por otra fuente que ese hombre había cumplido una sentencia por asesinato no intencional y que estaba libre después de haber pagado una fianza por un caso por cocaína. Era el momento ideal para interrogarlo, pero Joe no tuvo la autoridad de hacerlo. Quería construir un caso y dárselo a los detectives, quienes sí podían hacer algo al respecto. Estamos limitados para hacer ciertas cosas. Básicamente salimos a recolectar datos
para dárselos a las autoridades y ayudarlos en lo que hacen. Pero después de investigar brevemente la casa de crack, la policía no tomó ninguna medida. Sin más pistas y sin el compromiso de la policía de utilizar todos sus recursos para la investigación, el caso pronto quedó estancado. Pasaron 2 años sin ninguna pista. El hijo de Lily Palden tiene 3 años. Y al llegar el cumpleaños número 26 de Lily, su madre y Janet Forte decidieron tomar medidas drásticas para crear conciencia. Nos pareció una muy buena idea hacer una huelga de hambre. Nos parecía extremo, pero era lo único que podíamos hacer para llamar la atención. Eso era lo que queríamos. Janet, hambre para llamar la atención porque nos frustraba que nadie contara su historia y que no supieran que estaba perdida. Estábamos muy frustradas con la policía. Nunca hicieron mucho al respecto. Ellos no compartían ningún tipo de información sobre lo que estaban haciendo. Estábamos en el limbo terrible. Así es, ¿qué tal? Muy buenas noches. Una madre desesperada que ha logrado... Varios medios latinos de la zona cubrieron la huelga de hambre, pero el recuperar la atención no les dio ninguna información nueva. Creía que todos en Miami sabían que Lily estaba desaparecida, pero no teníamos datos. Para diciembre de 2010, sus esfuerzos dieron frutos. El detective de homicidios de Miami-Dade, Ray Hoadley, se enteró del caso por medio de un colega y se ofreció para hacerse cargo. Tomé una decisión y le pregunté a la gente para la que trabajaba en el departamento de homicidios si podía estudiar el caso y revisarlo, y me dejaron hacerlo. Desde el primer momento en que lo conocí, supe que las cosas iban a mejorar en la investigación. Fue la primera vez en 3 años que sentí algo de optimismo. Cambié mi opinión sobre el departamento de policía por él. El detective Hoadley empezó a investigar revisando todos los expedientes del caso. Parecía haber mucha información en el expediente, pero no mucha había sido verificada. También creyó que la versión de los hechos del informe inicial de la policía no tenía sentido. Me parecía muy inusual que una mujer se fuera caminando de un apartamento a las 2 de la mañana en ropa interior, sin nada de dinero, sin sus tarjetas de crédito, sin su teléfono, cuando todo eso estaba disponible en el apartamento del que salió. Mientras el detective revisaba los expedientes, encontró un documento sobre el prometido de Lily, Kristen Pacheco, que podía redireccionar el resto de la investigación. El documento era la prueba del polígrafo de Kristen realizada en el 2008. Hallamos el informe de la prueba del polígrafo que decía que no le había pasado. Había rastros de engaño cuando se le preguntó si sabía qué le había pasado a Lily. En la primera reunión con la gente del Departamento de Personas Desaparecidas me dijeron que la pasó. A Joe Carrillo, Janet y Lucely también le habían dicho que había pasado la prueba y que no había rastros de engaño. Yo no me caí de la silla porque era una silla grande. Me pregunté qué. Me dijeron que Kristen falló la prueba del polígrafo. Y les dije si era la del 2008 y me dijo que sí. Al parecer, de algún modo, los resultados fueron mal comunicados a todos. Entonces, después de eso, la investigación se enfocó del todo en Kristen. Pero antes de encontrarse con Kristen, el detective Hoadley necesitaba empezar la investigación de cero. Comenzamos desde el inicio e intentamos rehacer la investigación. La madre de Lily y su amiga Janet Forte tenían esperanzas renovadas de que algún día Palden se enterara de lo que le había pasado a su madre. Pasaron más de 3 años de la desaparición de Lily Aramburo, pero el detective de homicidios Ray Hoadley se hizo cargo de la investigación y empezó a estudiar cada escenario posible para saber qué podía descartar. Primero, decidió regresar al último paradero conocido de Lily, el condominio de Kristen Pacheco, para asegurarse de que el cuerpo de Lily no estuviera en las zonas cercanas. Regresamos allí para revisar la propiedad. Llevamos agentes caninos. Se trata de perros que buscan cadáveres. Fuimos la semana de Navidad, nunca lo olvidaré.
Los buzos buscaron en el canal detrás del apartamento. Cortaron un montón de maleza para buscar a Lily. Se usaron aeronaves para fotografiar la zona y documentar lo que se hacía. Pero los investigadores no encontraron rastros de Lily. Luego, el detective Hoadley investigó más de cerca los lugares donde dijeron haber visto a Lily semanas después de su desaparición. Las personas que supuestamente vieron a Lily nunca habían sido interrogadas, y pensé que necesitábamos establecer si la habían visto después de desaparecer, y sería una investigación completamente diferente si nunca más la vieron. El detective Hoadley rastreó a los dos amigos, Elvis y Darío, quienes supuestamente habían visto a Lily en el 2007. Localizamos a Darío, quien todavía vivía en la zona de Miami, y hablamos con él. Dijo que estaba completamente seguro de que no la había visto. Cuando Hoadley contactó a Elvis y le hizo la misma pregunta, Elvis dijo que tampoco la había visto, pero su versión era más interesante. Kristen le dijo que si le decía a Lucely que había visto a Lily en el centro o que había hablado con ella en algún momento, Lucely se sentiría mejor y no se preocuparía tanto por Lily. Finalmente, Elvis accedió a hacer eso porque Kristen pagaba sus drogas. Mentía. Nunca la vieron. Hoadley creía que Kristen podía haber inventado que vio a Lily para no verse involucrado en su desaparición. Sin embargo, Kristen rechazó fervientemente esta posibilidad. Nunca le dije a nadie que diga que vio a Lily, porque yo quería que eso pasara por mérito propio y fuera cierto, que eso fuera un hecho real. Por algún motivo, más a Lily. Y eso es algo imposible. Mientras sus sospechas aumentaban, Hoadley volvió a analizar la versión de esa noche e interrogó a Kelly y a EJ, los dos amigos que estaban en el condominio con Lily y Kristen. La versión inicial de la denuncia decía que Lily se había ido enojada o con un brote de ira y que nadie sabía qué le había pasado. Pero las versiones de EJ y Kelly no coincidían. La versión de EJ era que esa noche había fumado las rocas de crack más grandes que había visto en su vida, que había estado sentado toda la noche, fumando. Lily y Kristen habían entrado en el cuarto. Kelly dijo que ella dormía sin más. Aún no quedaba claro qué le había pasado a Lily. Hoadley dudaba de que hubiera estado vagando por las calles sin contactar a nadie. Nunca hubiera pasado tanto tiempo alejada de su hijo sin contactar a su familia. Eso no era algo común en ella. Si bien tenía sus defectos, quería mucho a su hijo y tenía una relación muy cercana con su mamá. Odio admitirlo, pero si estuviera viva hubiera llamado. Hubiera encontrado la forma. El detective Hoadley volvió a investigar la casa del crack como posible escena de crimen. No hay pruebas de ningún tipo que indiquen que Lily estuvo allí esa noche. Algunas de las personas que vivían en esa casa tenían antecedentes criminales, pero nada vinculaba a Lily con esas personas o esa casa. Cuando la versión de Lily y la casa del crack queda descartada, para Hoadley era probable que hubiera pasado algo en el condominio de Kristen. Por eso decidió sentarse a hablar con la única persona que podía tener algunas respuestas, Kristen Pacheco. Le dije a Kristen que no tenía sentido que ella saliera caminando de allí con cuerdas de caída libre sin llevarse su teléfono, ni dinero, ni su identificación. Sin llevar zapatos, pero sí una cuerda de caída libre. Y me dijo que él pensó que ella planeaba suicidarse. Esto recordó al detective algo que Kristen les había dicho a Janet y Lucely poco después de la desaparición de Lily. Nos contó que una vez Lily intentó colgarse dentro del ropero y que él había entrado y la había visto colgando y que le había bajado y salvado la vida. En un momento mencionó una corbata, en otro una cuerda de caída libre. Para el detective Hoadley, las inconsistencias en sus versiones eran delatoras. Libre, que ella querría suicidarse porque había intentado hacer lo mismo una semana antes. Creo que él intentaba justificar su preocupación por miedo a que se suicidara.
A Janet y Hoadley les parecía raro que Kristen nunca había llamado a emergencias cuando la encontró colgando en el ropero. Nunca llamó a la policía ni a los bomberos, a nadie. La rescató y eso fue todo. Pero Kristen explicó que no llamó a una ambulancia esa noche por un motivo especial. Ella no necesitaba, al tener un hijo, que la policía la relacionara con un suicidio, con un intento de suicidio, ¿entienden? Lo que quiero decir, pensé que era algo que hacía para llamar la atención. También dijo que cooperó en todo lo que pudo durante la investigación. Me preguntaron sobre el terreno en el que fumábamos, y les dije dónde estaba, porque pensé que quizás ella había ido hasta ese lugar. Les sugerí que buscaran en el canal, porque quizás se había tropezado y caído, o golpeado la cabeza y caído en el canal. Les di varias posibilidades. La versión de Kristen acerca del intento de suicidio de Lily en el ropero cambió. En un punto dijo que era una cuerda, en otro punto una cuerda de bungee, y luego no supo con cuál quedarse. Hoadley sospechaba que Kristen hubiera inventado la historia del suicidio para engañar a los investigadores y convenció a Kristen para que hiciera otra prueba de polígrafo. Los resultados hablaron por sí mismos. ¿Él falló? Ella fue la evidencia clara de que fue así. Hoadley dijo que no lo entiendo, que fallé esa prueba. No entiendo cómo es que funcionan. Los nervios, estaba nervioso o lo que fuera, por toda la situación que estaba viviendo. Estaba angustiado. ¿Que si siento culpa? Sí, siento culpa por no haberle demostrado algo de compasión. En abril del 2011, la policía buscó en la zona boscosa cercana al condominio, pero no encontró nada. La madre de Lily quiere respuestas. Si alguien sabe algo, si alguien vio algo, necesito saber dónde está mi hija, si está viva o muerta. Necesito descubrir qué pasó con ella. Se trata de mi única hija. El detective Hoadley ahora está retirado de la policía, pero sus sospechas siguen intactas. Creo que tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Creo que ella murió esa noche. No sé cómo fue que murió. No creo que hayan dicho la verdad. Él falló la prueba del polígrafo. La verdad es que siempre me evitaba. La verdad es que si él se pensaba casar con mi hija, me hubiera llamado y me hubiera preguntado en esos 4 años, ¿cómo estoy? ¿Cómo está Palden? Y si se supo algo de Lily, lo declara culpable y que oculta algo. A pesar de las acusaciones en su contra, Kristen Pacheco sostiene que es inocente. Si tuviera algo que ver con su desaparición, ¿por qué hubiera forzado a la policía para que tome la denuncia? ¿Por qué no me desentendí de todo antes? Por supuesto que no tuve nada que ver con la desaparición de Lily. Lo único que sé es que se fue del apartamento. Y no sé nada más. No hablé con nadie que pudiera saber, entre los que incluyo, qué fue lo que le pasó a Lily realmente esa noche después de que se fue. Su madre y su amiga, Janet Forte, siguen adelante con sus vidas. Debemos encontrarla. Su familia necesita una resolución. No puedo imaginar que su hijo crezca sin saber qué le pasó a su madre, ni quiero que piense que su madre lo abandonó. Continúo con mi vida porque tengo un enorme regalo, una enorme bendición, que es el hijo de Lily, que es exactamente igual a ella. Es una nueva